Corazón y circulación. Presión baja, presión alta. La sangre simboliza la vida. La sangre es el sustentador material de la vida y expresión de la individualidad. La sangre es un jugo muy especial, es el jugo de la vida. Cada gota de sangre contiene a todo el individuo, de ahí la gran importancia de la sangre en la magia. Por eso los Pendler utilizan una gota de sangre como momia. Por eso basta una gota de sangre para hacer un diagnóstico completo. La presión sanguínea es expresión de la dinámica del ser humano. Se deriva de la interacción del fluido sanguíneo y las paredes de los vasos que lo contienen. Al considerar la presión sanguínea no debemos perder de vista estos dos componentes antagónicos. Por un lado el líquido que corre y por el otro las paredes de los vasos que los contienen. Si la sangre refleja al ser, las paredes de los vasos representan las fronteras a las que se orienta el desarrollo de la personalidad y la resistencia que se opone al desarrollo. Una persona con la presión sanguínea baja, hipotenso, no desafía en absoluto estas fronteras, no trata de cruzarlas sino que rehúye toda resistencia, nunca va hasta el límite. Si tropieza con un conflicto se retira rápidamente y así se retira también la sangre hasta que la persona se desmaya. Por lo tanto, este individuo renuncia a todo poder, aparentemente. Él y su sangre se retiran y dimiten de su responsabilidad. Por el desmayo el individuo pierde el conocimiento. Se retira hacia lo desconocido y se desentiende de los problemas, se ausenta. La clásica escena de opereta. Una señora es sorprendida por su esposo en una situación comprometida, ella se desmaya y todos los presentes se afanan por hacerle recobrar el conocimiento, salpicándola de agua, dándole aire y haciéndole doler sales, porque ¿qué objeto puede tener el más bello de los conflictos si el protagonista se retira a otro plano, renunciando bruscamente a cualquier responsabilidad? El hipotenso literalmente se evade por falta de ánimo y de valor, se desentiende de todo desafío y los que están a su alrededor le sostienen las piernas en alto para que la sangre afluya a la cabeza, centro de poder, y él recupere el conocimiento y pueda asumir su responsabilidad. La sexualidad es uno de los temas que el hipotenso rehuye, pues la sexualidad depende en gran medida de la presión sanguínea. En el hipotenso solemos encontrar también el cuadro de la anemia, cuya forma más frecuente consiste en falta de hierro en la sangre. Ello perturba la transformación de la energía cósmica prana que absorbemos con cada aspiración en energía corporal, sangre. La anemia indica la negativa a absorber la parte de energía vital que a uno le corresponde y convertirla en poder de acción. También en este caso se utiliza la enfermedad como pretexto por la propia pasividad. Falta la presión necesaria. Todas las medidas terapéuticas indicadas para el aumento de la presión están relacionadas con el desarrollo de energía, lo cual es en sí bastante revelador y solo actúan mientras son aplicadas. Fricciones, hidromasaje, movimiento, gimnasia y curas de Knight aumentan la presión sanguínea porque uno hace algo y con ello transforma energía en fuerza. Su utilidad acaba en el momento en que uno interrumpe los ejercicios. El éxito permanente solo puede conseguirse mediante la modificación de la actitud interior. El polo opuesto es la presión muy alta, hipertensión. Por experimentos realizados se sabe que la aceleración del pulso y el aumento de la presión sanguínea no se producen únicamente como resultado de un incremento del esfuerzo corporal, sino ya con la sola idea. La presión sanguínea de una persona también aumenta cuando, por ejemplo, en una conversación se plantea un conflicto que le afecta, pero vuelve a bajar cuando la persona habla del problema, es decir, lo traslada al terreno verbal. Este conocimiento obtenido experimentalmente es una buena base para comprender los resortes de la hipertensión. Cuando por la constante imaginación de una acción la circulación se acelera sin que esta acción llegue a transformarse en actividad, es decir, se descargue, se produce una presión permanente. En este caso, el individuo sometido por la imaginación a una excitación constante, el sistema circulatorio mantiene esa excitación con la esperanza de poder transformarla en acción. Si esto no se produce, el individuo permanece sometido a presión. Pero, y para nosotros esto es aún más importante, lo mismo ocurre en el plano de la acción en sí, puesto que sabemos que el solo tema del conflicto produce un aumento de la presión y que cuando hemos hablado de él la presión vuelve a bajar. Es evidente que el hipertenso se mantiene constantemente al borde del conflicto, pero sin aportar una solución. Tiene un conflicto, pero no lo afronta. El aumento de la presión sanguínea es una reacción fisiológica justificada. El organismo suministra más energía a fin de que podamos acometer con vigor las tareas necesarias para resolver conflictos inminentes.
Si esto se realiza, el exceso de energía es consumido y la presión vuelve a situarse al nivel normal. Pero el hipertenso no resuelve sus conflictos, por lo que no consume la sobrepresión. Por el contrario, se refugia en la actuación externa y con un derroche de actividad en el mundo exterior trata de distraerse a sí mismo y a los demás de la invitación a afrontar el conflicto. Hemos visto que tanto el que tiene la tensión muy baja como el que la tiene muy alta rehuyen los conflictos, aunque con tácticas diferentes. Mientras el primero se retira al inconsciente, el segundo se aturde a sí mismo y el entorno con un derroche de actividad y dinamismo. Por consiguiente, lo normal es que la tensión baja se dé con más frecuencia en las mujeres y la tensión alta en los hombres. Además, la hipertensión es indicio de agresividad reprimida. La hostilidad permanece encallada en la idea y la energía aportada no es descargada mediante la acción. El individuo llama a esta actitud autodominio. El impulso agresivo provoca un aumento de presión y de autodominio, la contracción de los vasos. Así el individuo puede mantener la presión controlada. La presión de la sangre y la contrapresión de las paredes de los vasos provocan la sobrepresión. Después veremos cómo esta actitud de agresividad reprimida conduce directamente al infarto. Existe también la hipertensión de la vejez provocada por la calcificación de los vasos. El sistema vascular tiene por objeto la conducción y la comunicación. Con la edad se pierde flexibilidad y elasticidad. La comunicación se entorpece y la presión aumenta. El corazón. El palpitar del corazón es un proceso relativamente autónomo que sin una técnica determinada, por ejemplo biofeedback, se sustrae a la voluntad. Ese ritmo es inusual, es expresión de una rigurosa norma del cuerpo. El ritmo cardíaco imita el ritmo respiratorio, el cual sí es susceptible de alteración voluntaria. El palpitar del corazón lleva un ritmo rigurosamente ordenado y armónico. Cuando por las llamadas arritmias el corazón se encalla momentáneamente o se desboca, ello manifiesta una perturbación del orden y el desfase respecto al esquema normal. Si repasamos algunas de las muchas frases hechas en las que se habla del corazón, veremos que siempre se refieren a situaciones emotivas. Una emoción es algo que el individuo saca de sí, un movimiento de dentro a afuera. Latín, emovere, mover hacia afuera. Decimos, el corazón me salta de alegría, del susto, me ha dado un vuelco el corazón, se me sale del pecho, lo noto en la garganta, se me oprime el corazón. Si una persona carece de esta parte emotiva, independiente del entendimiento, nos parece que no tiene corazón. Si dos personas están bien compenetradas, decimos que sus corazones laten al unísono. En todas estas imágenes, el corazón es símbolo de un centro del individuo que no está regido por el intelecto ni por la voluntad. Pero el corazón no es solo un centro, sino el centro del cuerpo. Está aproximadamente en el centro, ligeramente ladeado hacia la izquierda, el lado de los sentimientos, correspondiente al hemisferio cerebral derecho. Está exactamente en el lugar que uno toca cuando se señala a sí mismo. El sentimiento y más aún el amor están íntimamente unidos al corazón, como nos indican ya las frases hechas. El que lleva a los niños en el corazón es que los quiere. Cuando se encierra una persona en el corazón es que uno se abre a ella. Tiene gran corazón la persona que es abierta y expansiva, todo lo contrario del individuo de corazón mezquino, que no conoce sentimientos cordiales, que tiene el corazón duro. Ese nunca dejaría que nadie le robara el corazón y por eso en nada pone el corazón. El blando de corazón, por el contrario, se arriesga a amar con todo el corazón infinitamente. Estos sentimientos apuntan a la superación de la polaridad que para todo necesita unos límites y un fin. Ambas posibilidades las encontramos simbolizadas en el corazón. Nuestro corazón anatómico está dividido interiormente y el latido es bitonal. Con el nacimiento del individuo y su entrada en la polaridad, consumada con la primera inspiración de aire, se cierra la divisoria del corazón con un movimiento reflejo, y lo que era una gran cámara y un sistema circulatorio se convierte súbitamente en dos, lo cual el recién nacido suele acusar con llanto. Por otra parte, la representación esquemática del símbolo del corazón, tal como lo pintaría espontáneamente un niño, se compone de dos cámaras redondas que terminan en un vértice. De la dualidad surge la unidad,
A esto nos referimos al decir que la madre lleva al niño debajo del corazón. Anatómicamente la expresión no tiene sentido. Aquí el corazón se considera símbolo del amor y no importa que la anatomía lo sitúe en la parte superior del cuerpo cuando el niño se está formando más abajo. También podría decirse que el ser humano tiene dos centros, uno arriba y otro abajo, cabeza y corazón, entendimiento y sentimiento. De una persona completa esperamos que disponga de ambas funciones y que las tenga en armónico equilibrio. El individuo puramente cerebral resulta incompleto y frío. El que solo se rige por un sentimiento resulta con frecuencia imprevisible y atolondrado. Solo cuando ambas funciones se complementan y enriquecen mutuamente, el individuo se nos aparece redondo. Las múltiples expresiones en las que se invoca el corazón indican que lo que hace perder al corazón su ritmo habitual y mesurado es siempre una como alegría o amor, las cuales aceleran de tal modo los latidos que uno los siente en la garganta. Lo mismo ocurre con las perturbaciones patológicas del ritmo cardíaco, solo que aquí la emoción que les provoca no se advierte. Y este es el problema. Las perturbaciones afectan a las personas que no se dejan desviar de su camino por simples emociones, y el corazón se altera porque el ser humano no se atreve a dejarse alterar por las emociones. El individuo se aferra a la razón y a la norma, y no está dispuesto a dejarse gobernar por los sentimientos. No quiere romper la rutina de la vida por las acometidas de la emoción. Pues bien, en estos casos la emoción pasa al terreno somático y uno empieza a padecer trastornos cardíacos y tiene que auscultar su corazón literalmente. Normalmente no percibimos los latidos del corazón, solo una emoción o una enfermedad nos hacen sentirlos. No percibimos los latidos del corazón más que cuando algo nos excita o cuando algo se altera. Aquí tenemos la clave para la comprensión de todos los síntomas cardíacos. Son síntomas que obligan al individuo a escuchar su corazón. Los enfermos cardíacos son personas que solo quieren escuchar a la cabeza y dejan en su vida muy poco espacio al corazón. Esto se aprecia especialmente en el cardiófobo. Se llama cardiofobia o neurosis cardíaca a una angustia sin fundamento físico por el funcionamiento del propio corazón que induce a una observación enfermiza del corazón. El miedo al ataque del corazón es tan fuerte en el cardioneurótico que éste no tiene el inconveniente en cambiar totalmente de vida. Si buscamos el simbolismo de este comportamiento, apreciaremos una vez más la sabiduría y la ironía con las que actúa la enfermedad. El que solo quería regirse por el cerebro es obligado a vigilar constantemente su corazón y supeditar su vida a las necesidades del corazón. Tiene tanto miedo de que su corazón un día se pare, miedo por otra parte totalmente justificado, que vive pendiente de él y lo sitúa en el centro de su mente. ¿No tiene gracia? Lo que en el neurocardíaco se opera en el plano mental, en la angina de pecho ya ha pasado al cuerpo. Los vasos que llevan la sangre al corazón se han endurecido y estrechado y el corazón no recibe suficiente alimento. Aquí no hay mucho que explicar, pues todo el mundo sabe lo que significa un corazón duro o un corazón de piedra. Angina equivale a angostura y angina de pecho por lo tanto es estrechez de corazón. Mientras que el cardioneurótico experimenta esta estrechez en forma de ansiedad, en el enfermo de angina pectoris esta estrechez se ha concretado. La terapia aplicada por la medicina académica en estos casos tiene un simbolismo original. Se administra al enfermo cápsulas de nitroglicerina, es decir, material explosivo. De este modo se dilatan las estrecheces a fin de volver a hacer sitio para el corazón en la vida del enfermo. Los enfermos cardíacos temen por su corazón y con razón. Pero muchos no entienden la invitación. Cuando el miedo al sentimiento crece de tal modo que uno solo se fía de la norma absoluta, la solución es hacerse colocar un marcapasos. Y así el ritmo vivo se sustituye por un marcador de compás. El compás es al ritmo lo que lo muerto es a lo vivo. Lo que antes hacía el sentimiento lo hace ahora un aparato. Pero si bien uno pierde la flexibilidad y capacidad de adaptación del ritmo cardíaco, ya no ha de temer los brincos de un corazón vivo. El que tiene un corazón estrecho es víctima de las fuerzas del yo y de sus ansias de poder. Todo el mundo sabe que la hipertensión favorece el infarto de miocardio. Ya hemos visto que el hipertenso es un individuo que tiene agresividad, pero la reprime por medio del autodominio. Esta acumulación de energía se descarga por el infarto de miocardio, le rompe el corazón.
El ataque al corazón es la suma de todos los ataques no lanzados. En el infarto, el individuo comprueba la verdad de que la sobrevaloración de las fuerzas del yo y el dominio de la voluntad nos aísla de la corriente de la vida. Solo un corazón duro puede quebrarse. Enfermedades cardíacas. En los trastornos y afecciones cardíacas debería buscarse la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Tengo la cabeza y el corazón, el entendimiento y el sentimiento en un equilibrio armónico? ¿Dejo a mis sentimientos espacio suficiente y me atrevo a exteriorizarlos? ¿Vivo y amo con todo el corazón o solo con la mitad? ¿Mi vida es animada por un ritmo vivo o trato de forzarle un compás rígido? ¿Hay aún en mi vida combustible y explosivo? ¿Ausculto mi corazón? Debilidad de los tejidos conjuntivos, varices, trombosis. El tejido conjuntivo, mesénquima, une todas las células específicas, las sostiene y une los diferentes órganos y unidades funcionales para formar un todo mayor que nosotros conocemos como figura. Un tejido conjuntivo débil indica falta de firmeza, tendencia a ceder y falta de elasticidad interna. Por regla general se trata de personas muy susceptibles y rencorosas. Esta característica se manifiesta en el cuerpo por los hematomas que producen en estas personas los más leves golpes. La debilidad del tejido conjuntivo favorece la formación de las varices. Estas se deben a la acumulación en las venas superiores de las piernas de la sangre que no retorna debidamente al corazón. Ello da preponderancia a la circulación en el polo inferior del ser humano y muestra la estrecha vinculación de una persona a la tierra. También denota cierta apatía y pesadez. A estas personas les falta elasticidad. En general, todo lo que hemos dicho en relación con la anemia y la hipotensión puede aplicarse a este síntoma. Se llama trombosis a la obstrucción de una vena por un coágulo. El peligro de la trombosis consiste en que el coágulo se suelte, pase al pulmón y allí produzca una embolia. El problema que hay detrás de este síntoma es fácil de reconocer. La sangre que debería ser fluida se espesa, se coagula y no circula bien. La fluidez exige siempre capacidad de transformación. En la misma medida en que deja de transformarse una persona, se manifiesta en su cuerpo síntomas de estrangulamiento o bloqueo de la circulación. La movilidad externa exige movilidad interna. Si el individuo se hace premioso en el orden mental, si sus opiniones se hacen lema y sentencia inflexible, también en lo corporal se condensará y solidificará lo que debe ser fluido. Es sabido que la inmovilización en la cama hace aumentar el peligro de trombosis. La inmovilización indica claramente que ya no se vive el polo del movimiento. Todo fluye, dijo Heráclito. En una forma de existencia polar, la vida se manifiesta como un movimiento y cambio. Todo intento de aferrarse a un único polo conduce a la parálisis y la muerte. Lo inmutable, lo eterno, no lo encontraremos sino más allá de la polaridad. Para llegar allí tenemos que someternos al cambio, porque solo él nos llevará hasta lo inmutable.